Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mar. Dios te bendiga, te saluda tu hermano y servidor José Cabello con la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Te doy la bienvenida a este curso Panorama del Nuevo Testamento, curso que ya estamos a punto de concluir. En esta ocasión estaremos estudiando la clase número 27 y 28. Es la segunda carta de Juan y tercera carta de Juan. El hermano Tony Sepúlveda es el encargado de impartir este curso y le agradecemos profundamente el haber ayudado para que nosotros podamos aprender de estas importantes lecciones sobre el Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga. Aquellos que están visitando este canal, les invitamos para que se suscriban en nuestro canal y asimismo también se inscriban en nuestra escuela. Número 27, y para esta ocasión pues nos toca ya la segunda carta del apóstol Juan. Como modo de pequeña introducción, en la primera lección pues hablé de cómo el apóstol fue uno de los apóstoles que fue el mejor amigo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya para esta ocasión pues vamos con la segunda carta, y pues al autor pues allí lo vemos en el capítulo 1, versículo 1, cuando él mismo se describe a sí mismo: el anciano, a la señora elegida y a los hijos a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Verdad? Estas cartas pues son a las iglesias, estas cartas son para los cristianos, estas cartas son para los que han obedecido el evangelio. Aquí mismo en el versículo 1 se describe el apóstol como el anciano, ¿verdad? Sabemos que las iglesias de Cristo somos las únicas que nos distinguimos por esta característica. Ya lo hablamos en el libro de Tito, de Filemón, ¿verdad? Donde habla acerca de la elección de los ancianos. Fecha de redacción de esta carta, no podemos saber con exactitud su fecha de redacción, pero se supone que Juan escribió esta carta desde Éfeso aproximadamente entre los años 90 y 91 después de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Segunda de Juan solamente tiene 13 versículos. El texto clave serían, o el versículo clave, el versículo 3 y el versículo 9, donde el versículo 3 dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y el versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Entonces estos son nuestros versículos claves. Juan, en segunda de Juan, nos enseña o nos muestra a Jesús, o nos hacemos la pregunta como lo hemos hecho: ¿cómo vemos a Jesús en segunda de Juan? Bueno, de acuerdo a lo que dicen los versículos 9 al 11, ¿verdad? Dice aquí 9 al 11: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo.
Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, vemos aquí a Cristo como el que salva al que persevera en su doctrina o en su enseñanza. El mensaje de la carta es verdad que ocurre 5 veces y amor ocurre 4 veces. Entonces el mensaje de la carta, la palabra es verdad, ¿verdad? Ocurre 5 veces y la palabra amor ocurre en 4 veces. La palabra de Dios es verdad. Eso es lo que nos habla con respecto a la verdad, de lo que nos está hablando. Que el mensaje que tenemos es verdad, dijo el Señor Jesucristo en Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra es verdad. El mensaje que nosotros tenemos es verdad que viene de Dios. El mensaje que nosotros tenemos, por cuanto es verdad que viene de Dios, puede transformar las mentes, puede transformar los corazones, puede transformar a las personas más malas a personas buenas, porque reciben la esencia, el mensaje divino, poderoso de Dios para poder transformar hasta el corazón más malo. Y esta es la verdad que Dios desea que se predique, ¿verdad? Su palabra, porque su palabra es verdad. Es esencial que sepamos la verdad. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios sepamos. Estamos invitados a leer, estamos invitados a llenarnos de ese conocimiento, estamos invitados a que ese conocimiento de Dios esté aquí en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero sobre todo también que lo compartamos, que andemos en esa verdad, pero que compartamos esa verdad, que amemos esa verdad, que defendemos esa verdad y que enseñamos la verdad de Dios y la verdad de Dios en amor a otras personas. Todas las personas que deseen ser amados de Dios deben de amar y obedecer la verdad, porque aquí nos la ha dado Dios y porque es mandamiento de Dios. Tenemos que amarla, tenemos que defenderla, tenemos que vivirla, tenemos que practicarla, defenderla grandemente, porque es de Dios verdaderamente. No hay otro libro en el mundo que pueda tener el poder que tiene la palabra de Dios. No hay otro libro en el mundo que pueda tener el poder para transformar corazones como lo hace la palabra de nuestro Dios. La frase clave la encontramos en el versículo 9, donde dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Tenemos que perseverar en la doctrina, en la enseñanza, en la verdad, porque como lo vimos en la primera carta, hay una comunión entre Dios, el Hijo y nosotros cuando obedecemos el Evangelio. Los recipientes de la carta, pues sabemos que es la iglesia, dice a la señora elegida y a sus hijos en el versículo 1. Algunos han sugerido que Juan dirige esta carta a cierta congregación en particular, mientras que otros han sugerido que se dirige a una señora y a sus hijos. Pero yo creo que es a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia. Las doctrinas de segunda de Juan, verdad y amor. Dice, Dios ha juntado estas dos palabras y nunca deben de ser separadas, ¿verdad? Verdad y amor, para que crezcamos en la verdad, en amor. Esas palabras están juntas en esta carta. Estas son palabras que aparecen mucho en las cartas del apóstol Juan. Mencionábamos, ¿verdad?, que el apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor, y que aún en su vejez predicaba del amor, y que aún en su juventud predicaba del amor, y que aún todo el tiempo predicaba del amor. Y le preguntaban, ¿pero por qué? Dice, pues ya lo ponen en práctica, ¿verdad? Mientras no lo pongan en práctica, no lo voy a dejar de predicar. Es necesario que andemos en la verdad y en amor. En la verdad y en amor. Los cristianos deben de seguir la verdad de Dios con amor. O sea, que me nazca, que la ame, que sea como el alimento que necesito, que sea
como la comida que necesito, que sea como el aire que necesito, como lo que yo necesito, ¿verdad? Y pues esto lo dice claramente también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 15. Desead la palabra, tenemos que desearla, tenemos que amarla. Este libro habla mucho acerca de la obediencia, ¿verdad? La primera doctrina es la verdad y el amor, la segunda doctrina es la obediencia. Tenemos que ser obedientes. No solamente se menciona la verdad y el amor, sino que también se menciona la obediencia. Dice el pasaje, ¿verdad? En el versículo 6, dice así, en el versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Parece una especie de rompecabezas las palabras, pero este es el llamado de Dios para que andemos en la obediencia, así como también lo menciona en 1 Juan capítulo 5 versículo 3, ¿verdad? Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, porque lo dice aquí en el versículo 6. También otra doctrina que vemos, por ejemplo, una es que andemos en la verdad y en el amor, otra es en obediencia, pero también nos habla del anticristo, ¿verdad? Muchas personas creen que va a venir, que va a establecer un reino, que va a gobernar, que va a luchar contra Cristo, contra sus ángeles, pero según lo que dice la palabra de Dios, no es así, ¿verdad? Sino que toda aquella persona que esté en contra de lo que habla Jesucristo, ese es el anticristo. Toda enseñanza que no esté conforme a la de nuestro Señor Jesucristo, ese es anticristo. En 1 Juan capítulo 2 versículo 18 aprendemos, porque no hicimos mucho énfasis, en 1 Juan capítulo 2 versículo 18 dice así. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de vosotros, ¿verdad? Y en el versículo 22 de 1 Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces ahí nos lo dice la palabra de Dios. El anticristo es aquel que niega al Padre, el anticristo es aquel que niega al Hijo. Y cuántas personas, cuántos grupos no han salido por ahí diciendo barbaridades del Señor Jesucristo. Cosas en contra de lo que Él dice. En 1 Juan capítulo 4 versículo 3 también aprendemos, por ejemplo, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces cualquier persona que no reconozca que Jesucristo vino a este mundo, que vivió entre nosotros, que tuvo este cuerpo, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, ese es el anticristo, dice la palabra de nuestro Dios. Y pues ya entramos aquí a nuestra carta en la que estamos, en el versículo 7, que dice así, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que no estamos esperando un anticristo que ya se levantó, que sabe todas las escrituras y que va a engañarnos y que va a enseñarnos una falsa doctrina. Toda aquella persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que Jesucristo vino y estuvo entre nosotros, ese es el anticristo, según estos versículos que acabamos de leer. Esta fue una condenación a los engañadores que negaban que Jesús hubiera venido en la carne. Los gnósticos en particular, que era el grupo en el cual se enfrentaron los primeros cristianos, fueron los que estaban introduciendo la falsa doctrina en la iglesia. Ellos negaban la humanidad de Cristo y por lo tanto
haciendo invalidada la fe en Jesucristo. Ellos querían invalidar la fe en Jesucristo, no había necesario, decían ellos, cuando es muy necesario creer en el Hijo de Dios. Estos anticristos pueden ser considerados falsos cristos, de los cuales habló Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 5, Mateo 24, 24, ¿verdad? Porque vendrán muchos en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado, tenemos que estar atentos, tenemos que anhelar ese mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y otra enseñanza que encontramos también aquí es advertencia en contra de los falsos maestros, ¿verdad? En su primera epístola advirtió a los hermanos a no creer en todo espíritu, sino más bien probar los espíritus si son de Dios. En primera de Juan capítulo 4 versículo 1 nos dice eso, porque muchos falsos profetas habían salido por el mundo. Juan escribe esta carta para advertirle a la señora elegida y a sus hijos en cuanto a estos falsos maestros, advertirnos a nosotros, la iglesia, les exhorta a que tengan mucho cuidado con ellos, ¿verdad? El bosquejo que podemos hacer de segunda de Juan. Primero, versículos 1 al 3, introducción, o salutación, o saludo, ¿verdad? En los versículos 4 al 6, practicar la verdad. En el versículo 7 al 11, proteger la verdad. En el capítulo 12 al 13, pues vemos la conclusión. Podemos hablar de un segundo bosquejo y podemos decir, por ejemplo, versículos 1 al 4, felicita a la señora elegida. Pero en el versículo 1 al 3 vemos el saludo, la felicitación. También en el versículo 5 y 6 vemos el desafío a la señora elegida. En el versículo 5, para que continúen amando a Dios, para que continuemos amando a Dios. En el versículo 6, para que continúe obedeciendo a Dios. En el capítulo, versículo 7 al 11, no sé si dije capítulo, pero son versículos, ¿verdad? Porque nomás tiene un capítulo. Una advertencia a la señora elegida, versículos 7 al 11. Cuidado con Satanás, versículos 10 y 11. Y el versículo 7. También vemos la decepción de sus ministros. Niegan la encarnación de Cristo, ¿verdad? Los ministros de Satanás. Vemos el rechazo de sus ministros en el versículo 10 y versículo 11. No deben recibirse de ninguna manera aquella persona que esté enseñando una doctrina que esté en contra de la voluntad de Dios. En el versículo 11, el por qué debe hacer esto, darle la bienvenida o recibirlos, es tener comunión con sus malas obras. Entonces no se debe de hacer eso. Algunas lecciones prácticas, ya para terminar, lecciones que aprendemos, ¿verdad? Como en todas nuestras cartas. Por ejemplo, en el primero versículo dice, los que conocen la verdad deben de practicar el amor fraternal. Las mismas palabras que encontramos en 1 Juan capítulo 13, las encontramos aquí también, ¿verdad? Perdón, en 1 Juan, en el capítulo 1, ¿verdad? Donde nos habla del amor, también lo encontramos aquí. Y segunda de Juan, pues habla de lo mismo. Y luego en el versículo 2, la verdad está en los cristianos y estará para siempre. O sea, la verdad de Dios, el mensaje divino tiene que estar en nuestras mentes y en nuestros corazones y permanecer para siempre. En el versículo 3 aprendemos que Dios y Jesucristo son la fuente de gracia y misericordia y paz para nosotros. En el capítulo 4 aprendemos
en ocasiones solamente algunos andarán en la verdad. O sea que a pesar de que digamos llamarnos hijos de Dios, tenemos que tener cuidado porque podemos caer de la gracia. Si no amamos a nuestros hermanos, si no tenemos cuidado de la enseñanza, si no nos preocupamos por aprender del mensaje divino, pues podemos caer. Aunque solo algunos anden en la verdad, como quiera, todavía existe el gozo, ¿verdad? Dentro de la iglesia, dice el versículo 4. En el versículo 5, a veces nos desanimamos nosotros diciendo, es que no muchas personas quieren seguir a Dios, pero debemos de tener gozo porque debemos de estar seguros. La palabra nos enseña que mientras nosotros andemos en la verdad, tenemos una comunión íntima con Dios y debe haber gozo en nuestros corazones. En el versículo 5, los cristianos tienen un mandamiento antiguo y este consiste en amarnos los unos a los otros. En el versículo 6, el verdadero amor consiste en andar en los mandamientos de Dios. Entonces, tanto 1 de Juan como 2 de Juan, todos los que conocemos la verdad debemos de amar y de practicar el amor fraternal entre los hermanos. En el versículo 6 aprendemos que los mandamientos del Señor son para que andemos en ellos, para que los pongamos en práctica. En el versículo 7, todos los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, ese es el anticristo, refiriéndose en aquel tiempo a los gnósticos, pero refiriéndose en este tiempo a todo otro grupo de personas que no confiese que Jesucristo ha venido en carne. En el versículo 8 aprendemos que el cristiano debe tener cuidado de no perder lo que ha logrado, porque se puede perder la salvación. Hay por ahí algún grupo religioso que dice que una vez salvo, siempre salvo, pero a la luz de la palabra de Dios esto no es verdad. En el versículo 9, los que se extravían o se apartan de la doctrina de Cristo no tienen a Dios y a Cristo. Esperemos en Dios que nunca nos apartemos. En el versículo 10, el cristiano no debe tener comunión con los que enseñan una doctrina diferente. En el versículo 11, el que tiene comunión con ellos participa de sus malas obras, ¿verdad? En el versículo 12, muchas veces es mejor hablar cara a cara que hacerlo por medio de una carta, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Aquí en el versículo 12 dice así: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de un papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Entonces termina con esas palabras: los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Así que, hermanos, esperamos que esto no haya sido motivo de confusión, sino que hayan aprendido algo, ¿verdad? Con respecto a lo que hemos visto en este libro de segunda de Juan. Así que, hermanos, mantengámonos firmes en la verdad, procuremos buscarla con amor, procuremos defenderla con amor, con fuerza, y procuremos evitar aquellos que enseñan falsas doctrinas entre nosotros y estar preparados, porque dijo el Señor Jesucristo que se levantarían falsos profetas que dirían que ahí está el Cristo, que Él es el Cristo, y que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tenemos que tener mucho cuidado, que nuestra base sea la palabra, que nuestros mandamientos sean la palabra, que lo que vamos a obedecer de hoy en adelante hasta que venga nuestro Señor Jesucristo sea la palabra y nada más que la palabra. Que Dios les bendiga grandemente. Esperamos vernos pronto en nuestra próxima lección. Bueno, hermanos, como ya lo mencioné, ya estamos en nuestra lección número 28, para gloria y honra de nuestro Dios. Para esta ocasión, pues ya vamos a entrar a la tercera de Juan. Y pues vemos que es tercera de Juan porque lo dice ahí en el título, ¿verdad? Pero en el contenido, pues no encontramos palabra alguna que nos diga yo, Juan, el escritor, ¿verdad? Pero algunas enseñanzas, algunas cosas que tenemos para probar, ¿verdad? Y las vamos a ver a través de este estudio.
Por ejemplo, el autor, pues se cree que es el apóstol Juan, porque probablemente escribió desde Éfeso en el año 91 después de Cristo. Tenemos grandes evidencias de escritores contemporáneos de aquel tiempo, por ejemplo Policarpo, por ejemplo también Irineo, por ejemplo también, ¿cuál otro? Policarpo, Irineo, Clemente de Alejandría. Todas estas tres personas que fueron famosos, ellos hablan acerca de primera, segunda y tercera de Juan como cartas que fueron escritas por el apóstol Juan. Por ejemplo, en esta tercera de Juan solamente encontramos 15 versículos, ¿verdad? Solamente un capítulo de 15 versículos. El recipiente, otra vez, en esta carta, pues no fue escrita directamente a la iglesia como la segunda, como la primera, pero esta carta fue escrita a una persona, dice aquí el versículo 1, al anciano, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Entonces lo describe, ¿verdad? Escrita a Gayo, al amado, como Juan lo describe, al que amo en la verdad. Versículo clave, viene siendo el versículo 11, por ejemplo, en el versículo 11 dice así: amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, nos lo dice claramente, ¿verdad? Este es el versículo clave que nos habla aquí, que debemos siempre imitar, hacer lo bueno, imitar a Dios en este caso, porque solamente ahí aprendemos a hacer las cosas buenas por medio de la voluntad de Dios. La palabra claves son verdad, que aparece 6 veces en esta carta, y la palabra verdadero, que aparece solo una vez en el versículo 12. El propósito y el tema. Al parecer, Juan trata de transmitir la idea de que hay una profunda diferencia entre la buena y la mala conducta, ¿verdad? Porque nos presenta a dos personas, uno que tiene una conducta muy mala, aún siendo cristiano, aún entre los hermanos, aún en la iglesia, pero otro que tiene una conducta muy buena. Entre la conducta deficiente y la conducta correcta, como por ejemplo, contrasta en esta carta a Diótrefes, un mal individuo, una persona mala, que habla aquí, a Diótrefes, un mal individuo, que le gustaba, según el versículo 9, dice aquí, el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Así que era un Contreras, estaba llevando todo lo contrario a la palabra de Dios. Esta persona, si tenía ahí al apóstol, al que recibió el mensaje directamente de nuestro Señor Jesucristo, pero aquella persona se sentó ahí en ese lugar con la iglesia, ¿verdad? Porque era parte de la iglesia somos nosotros, y él quiso tomar el control de todo y decir, aquí el que manda soy yo, aquí yo decido quién viene, aquí yo decido quién entra, aquí yo decido quién predique, sin importarle que el que iba a venir era el apóstol Juan, una de las columnas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta epístola hay también un sano énfasis en la oración. Hay mucho énfasis en la oración. Hay un énfasis en el fiel trabajo en la iglesia. Algo que debemos de hacer todos nosotros, trabajar como grupo. Habla de la integridad del cristiano con los demás cristianos, ¿verdad? Así que el tema central, pues, es cooperando con la verdad, que todos en cooperación trabajemos juntamente para la verdad, porque ese es el tema central, todos trabajar para la obra de Dios. La pregunta, ¿cómo vemos a Cristo en tercera de Juan? Bueno, según el versículo 2, amado, yo deseo que tú prosperado
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿cómo vemos a Cristo en Tercera de Juan? Como que el que prospera en el alma, ¿verdad? Porque Cristo debe vivir en nosotros, Cristo debe ser el autor principal en nuestras vidas, el centro principal en nuestras vidas, porque nuestra alma está sedienta de Dios y ahí es donde debemos crecer. Un breve bosquejo de Tercera de Juan, por ejemplo, en versículo 1 al 4 vemos la introducción, en el capítulo 5 al versículo 5 al versículo 8, vemos la alabanza que le hace a Gayo, ¿verdad? Como fiel hermano, como obrero perfecto, como la persona que está haciendo la voluntad de Dios. En los versículos 9 y 10 vemos que la actitud, la conducta de Diótrefes es condenada. En el capítulo 11, versículo 12, también vemos a Demetrio como una recomendación para que todos los hermanos le den la bienvenida. En el versículo 13 al 15 vemos la conclusión, el final. Un segundo bosquejo, por ejemplo, en el versículo 1 al versículo 8, pues vemos que esta persona la diferencia a este hermano Gayo que anda en la verdad, amando a los demás como lo demanda Dios y es fiel en su conducta delante de la presencia de Dios, algo que deberíamos ser todos nosotros. La otra parte del bosquejo pues lo podemos ver en el versículo 9 al 11, que Diótrefes se opone a la verdad, como habrá y resultarán muchos otros que se opondrán a la verdad. En el versículo 12 el bosquejo pues, podemos definir de que Demetrio es alabado por la verdad. Y en el versículo 13 al 15, pues ya vemos las observaciones finales. ¿Hay personajes claves en esta carta? Claro que sí, y ellos son 4. 4 personajes claves de los que nos habla la Tercera de Juan. Número 1, el escritor, Juan, el autor. Número 2, Gayo, el amado, ¿verdad? El anciano, Gayo. Número 3, Diótrefes, el Contreras, el malvado, el arrogante, podemos decir también. Y número 4, Demetrio. 4 personas o personajes claves en esta carta de Tercera de Juan. Diótrefes, por ejemplo, en el versículo 9 le gusta tener los mejores lugares. Ojalá que no hagamos eso nosotros también. Lo menciona el libro de Santiago, ¿verdad? Que hay del que le dice al que trae un buen reloj, un buen anillo, un buen vestido, siéntate acá enfrente y humillar a la persona pobre. En el versículo 10 vemos que Diótrefes no recibe a los hermanos. En el versículo 10 también aprendemos de que parlotea con palabras malignas. Sus palabras no son buenas, su mensaje no es bueno, su actuar, su hablar, su manera de expresarse, su arrogancia, esa era la palabra que andaba buscando. Su arrogancia es maligna. En el versículo 10 también aprendemos que impide que los hermanos tengan comunión unos con otros. O sea, no quiere que haya comunión entre hermanos, y qué triste, ¿verdad? Eso es lo más triste que se pueda resultar en una congregación, un grupito aquí, otro grupito allá y otro grupito allá, sino debemos de amarnos todos los unos a los otros igual, porque así como Cristo nos amó. También en el versículo 10 aprendemos que este Diótrefes expulsa a los hermanos, los corre, el que no le parece, órale, váyase. También aprendemos que rechaza la autoridad apostólica, negándole a Juan la entrada a la congregación. No practica esta persona el amor fraternal, algo que debemos de hacer nosotros. Hay alguna información de interés personal. Por ejemplo, el nombre Gayo significa señor o hombre terrenal. El nombre Diótrefes significa alimentado por Júpiter.
sea que un dios extraño, ¿verdad? El nombre Demetrio significa perteneciente al maíz, y el nombre Gallo aparece en varios textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19, versículo 29, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 14, en Romanos 16, 23. Por eso no se sabe con exactitud a cuál de estas personas con este nombre Gallo está siendo considerado en esta carta, ya que muchos usaron el nombre en el cual era común entre los romanos. ¿Cuáles son las lecciones en tercera de Juan? La oración por la prosperidad de Gallo, ¿verdad? Según el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces es una lección que encontramos allí. Versículo 3 y 4. Andando en la verdad. Andar en la verdad. Versículo 11. Evidencia de la piedad. La evidencia que tenemos en Dios. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, dice la palabra de nuestro Dios. Algunas lecciones prácticas que nosotros podemos aprender de esta escritura o de esta carta, como en todas las cartas de Juan, pues llegamos otra vez a la conclusión de que lo que primero que aprendemos es el amor fraternal. Porque el amor fraternal debe ser expresado entre nosotros los hijos de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Tenemos que practicar el amor fraternal. Dice, a quien yo amo en la verdad, ¿verdad? Allí nos lo dice en el primer versículo, el amor fraternal. Así como Juan amaba a los hermanos, así como Cristo amó a los hermanos, así mismo Dios nos ama, dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 2 también aprendemos, en la familia de Dios los miembros deben desear lo mejor a las otras personas, ¿verdad? Ruego que seas prosperado en todo, dice el versículo 2. ¿Cuántas veces no encontramos aquí entre nosotros que cuando el Señor bendice a alguna persona, pues ya entra celo, entra rencor, entra odio, entra resentimiento por lo que ha logrado el otro hermano? Que no debe de ser eso, ni suceder eso entre la hermandad. En el versículo 3, si andamos conforme a la voluntad de Dios, otros darán un buen testimonio de nosotros. O sea que debemos de andar en la verdad. Dice, dieron testimonio de cómo andas en la verdad. Ya el apóstol Juan tenía un testimonio de otra persona. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Qué bonito, ¿verdad? De que la gente pueda decir afuera, mira esta iglesia, mira la iglesia de Cristo que se aman, mira cómo aman la verdad de Dios, mira cómo lo respetan, mira cómo viven en la verdad, ¿verdad? Otra lección que aprendemos, hay gozo cuando escuchamos que otros andan en la verdad, dice el versículo 4, las palabras del apóstol Juan en el versículo 4, que dice, no tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué bonito, ¿verdad? Que yo vea que los hermanos andan en la verdad y me dé gozo, no odio, no rencor, no tener envidia, sino más bien que cada uno de nosotros andemos en la verdad. Versículo 5, el cristiano debe de hacer el bien a todos. Estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y los extraños, dice allí la palabra de nuestro Dios. Entonces, debemos de hacer el bien a todos, y especialmente a la familia de la fe, ¿verdad? Otra cosa que aprendemos en el versículo 6, otros darán un buen testimonio cuando hacemos la voluntad de Dios.
Esto pues es relacionado con lo que ya hablamos en los primeros versículos. Pues ellos dan testimonio de tu amor en la iglesia, versículo 6, ¿verdad? Cuando nos amamos unos a otros, pues es maravilloso porque lo puede ver las demás personas. Y esto es, se cumple la palabra de nuestro Señor Jesucristo que dice, y en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Otra cosa que aprendemos en el versículo 9, en ocasiones habrá hermanos que se comportarán de una manera negativa, ¿verdad? Como este hombre llamado Diótrefes. Pero tenemos que llevarlos a Dios en oración. Versículo 10, aprendemos que existe autoridad bíblica para exhortar a todos aquellos que andan mal. Es la palabra de Dios la enseñanza perfecta para poder decir al hermano, oye hermano, tu actitud no está bien, oye hermano, tu forma de ser no está bien, oye hermano, mira lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque pues si le decimos tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de pensar no está bien, pues van a decir, ¿quién te crees tú para venir a señalarme con el dedo, ¿verdad? Sino que cada uno de nosotros debemos de poner en práctica lo que aprendemos, lo que Dios nos enseña, porque es la mejor autoridad y es la mejor enseñanza. En el versículo 10 aprendemos que existe autoridad bíblica, esto ya lo mencioné, ¿verdad? Autoridad bíblica para corregir a los que andan mal. En el versículo 11 aprendemos que el cristiano debe imitar todo aquello que es bueno, según el versículo 11. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En el versículo 12, Demetrio es un buen ejemplo a seguir, ¿verdad? Una persona que anda conforme a la verdad, una persona que anda conforme al amor de Dios. En el versículo 15, en ocasiones es bueno saludar a los hermanos por su nombre. Dice, saluda a los amigos, a cada uno por nombre, en el versículo 15. Entonces es una última enseñanza que tenemos ahí. Esto no quiere decir que pues, hola hermano, ¿cómo está? Sin mencionar el nombre, no sea algo bueno, sino que pues ya lo conocemos, ya sabemos que es parte de la iglesia, ya sabemos que está dentro del cuerpo, pues saludarlo simplemente de hola hermano, ¿cómo está? Pues creo que no tiene nada malo, pero aquí pues dice, salúdalos por su nombre. Entonces, a veces llega un punto en la iglesia donde a mí me pasó personalmente, ¿verdad? En una congregación donde primeramente yo comencé a predicar, yo batallo a veces para recordar los nombres de cada uno de los hermanos, o de repente, pues como dice, oí un dicho, se me van las cabras, ¿verdad? Se me olvida el nombre de repente, un pensamiento se me fue ahí de cuál es el nombre del hermano, y un día le dije a un hermano hace muchos años atrás, en la primera congregación que yo comencé a predicar, le dije, hermano, iba a decir su nombre, pero se me olvidó. Entonces le dije, usted hermano, puede dirigirnos en una última oración. Y inmediatamente se paró aquel hermano y dijo, hermano, pues ya tengo 3 años o no sé cuánto, me dijo, viniendo, siendo parte de la congregación, y usted no se puede acordar de mi nombre. Yo me voy de esta congregación y mi familia se va conmigo. Y se fue de la congregación porque no me acordé de su nombre en el momento cuando le pedí de la oración. Pues le pedí disculpas, pero aquel hermano pues no regresó ya nunca más a la iglesia del Señor. Triste, lamentable, pero son cosas que suceden, así que pues creo que por lo que aprendemos aquí sí es importante, pero también no hay que decir, no, si el hermano o la hermana no me menciona por mi nombre, pues me voy de la iglesia, porque eso también sería un actuar en contra de lo que nos enseña Dios, en contra de su voluntad, en contra de su palabra, en contra del amor de Dios que aprendemos a través de su palabra. Hermanos, es para mí una bendición poder presentar esta lección número 28,
Que el Señor me los bendiga y estaremos muy pronto, primeramente Dios, en nuestra lección número 29. Bendiciones para todos, grandemente. El Señor les bendiga. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer, para darle crecimiento, solo tienes tu poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. La semilla que tu siervo ha sembrado con saber, no permitas que las aves se la vengan a comer. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Haz que crezca con tu gracia y tu rica bendición. No la ahoguen las espinas de congojas y aflicción. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Que su efecto muy profundo en la mente y corazón llevará consigo al mundo que le das la salvación. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Sembraremos la palabra con amor y profusión, esperando la cosecha en la célica mansión. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos